unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La sesión de ayer de la Asamblea Nacional fue una sesión extremadamente importante por la materia que trataron, por la materia que abordaron, por cómo lo hicieron y por las conclusiones a las que arribaron. Ayer hubo un gesto importante, muy importante, de seriedad política, de coraje político por parte de la mayoría democrática de la Asamblea Nacional. Ayer se produjo nada más y nada menos que un ajuste importante en la ruta que todos los venezolanos hemos aprobado para lograr el cambio político en nuestro país. Como ustedes recordarán, desde enero del 2019 estamos escuchando y de alguna manera también suscribiendo y apoyando un planteamiento que se resumía en tres propuestas, todas partes de una misma ruta, de un mismo planteamiento estratégico: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa ruta ayer fue corroborada y ajustada por la Asamblea Nacional, precisamente a petición del presidente Guaidó y con el respaldo de los 81 diputados de la bancada democrática. Comparto con ustedes de inmediato, para no incurrir en ningún tipo de imprecisión, el texto concreto y completo del acuerdo. Dice así: la Asamblea Nacional de la República, que el origen de la crisis política actual se encuentra en la creciente y persistente violación del Estado de Derecho y de justicia, así como la falta de instituciones en el país que, lejos de garantizar la soberanía popular, permitieron que a través de mecanismos ilegítimos se usurpara el poder ejecutivo ante la negativa de convocar elecciones presidenciales verdaderamente libres y justas. Considerando que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país requiere atención de manera urgente y además la garantía del acceso a oportunidades para estas y futuras generaciones de familias venezolanas, considerando que la negociación política es un mecanismo necesario y respaldado por la comunidad internacional y por los venezolanos para la transición pacífica a la democracia en Venezuela, considerando que la recuperación económica y social del país y su desarrollo armónico requieren de instituciones confiables que incentiven la inversión y generación de empleos para el progreso de los venezolanos, considerando que la restitución del equilibrio en los poderes públicos consagrado en la Constitución mediante su renovación de forma consensuada, respeto a los derechos políticos, el cese de la persecución a políticos y diputados de la Asamblea Nacional, así como la legalización de todos los partidos políticos, es la fórmula que puede asegurar un acuerdo político perdurable que ofrezca garantías para todas las partes, considerando que para la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes se requiere de un sistema institucional que permita el derecho a los venezolanos a elegir y ser elegidos, considerando que la Fuerza Armada Nacional, así como todas las instituciones, universidades, gremios y grupos de la sociedad civil que hacen vida en el país, serán parte fundamental en la reconstrucción de un ambiente de convivencia y edificación de un plan de desarrollo futuro para Venezuela, considerando que el pasado 7 de agosto de 2019 los representantes del régimen de Nicolás Maduro Moros abandonaron el mecanismo de Oslo, dilatando y profundizando el sufrimiento de los venezolanos y la consecución de una pronta solución a la gravísima crisis que enfrenta el país. Acuerda, primero,
ratificar la plena vigencia de todas las atribuciones y competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional de Venezuela y el mandato de los 167 diputados electos democráticamente por 14 millones de ciudadanos, demostrando la voluntad soberana del pueblo venezolano. Dentro de estas atribuciones se estableció una ruta política integral planteada al país que permite elecciones presidenciales libres y transparentes como salida a la crisis generalizada y que produzca la reinstitucionalización democrática de Venezuela, reconociendo la necesidad de reintegrar todas las ramas del poder público nacional y rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina nuestra Constitución. Segundo, ratificar el compromiso de esta Asamblea Nacional por derrotar la crisis humanitaria compleja y lograr reconstruir institucional y económicamente el país para la elaboración de una propuesta de futuro compartida por toda la sociedad. Tercero, reafirmar el respaldo a la propuesta de un posible acuerdo político integral realizada por el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez por intermedio de la delegación designada en el proceso facilitado por el Reino de Noruega, que contiene la convocatoria a un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente, con observación internacional seria y calificada, que permita la libre participación de todos los venezolanos, para lo cual se requiere de un nuevo poder electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales, así como el establecimiento de un gobierno de transición que conduzca al país y garantice ese proceso. Cuarto, ratificar el interés en trabajar para la convocatoria de elecciones presidenciales libres y justas a favor de la despolarización política extrema, con miras a una transición democrática que privilegie garantías y espacios políticos para quienes estén dispuestos a respaldar y defender la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de un acuerdo político integral que también incluya la necesaria renovación de los poderes públicos para que actúen de manera autónoma e independiente, lo que implica el nombramiento de los titulares del poder ciudadano, poder electoral y poder judicial, a través de los procedimientos constitucionales vigentes que otorgan esta facultad a la Asamblea Nacional para su correcta designación. Quinto, ratificar la posición de defensa firme y única en torno a la zona en reclamación del Esequibo y la inquebrantabilidad de la soberanía territorial planteada en la propuesta de acuerdo político integral presentada por la delegación negociadora designada por el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez en el marco del mecanismo de Oslo. Sexto, reconocer el llamado de toda la comunidad internacional a buscar soluciones en el marco del proceso facilitado por el gobierno del Reino de Noruega, donde se plantea un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente, con observación internacional seria, con la libre participación de todos los venezolanos y como máximo objetivo de una solución acordada por todos los sectores representativos del país. Asimismo, agradecer a los distintos actores de la comunidad internacional, países aliados del pueblo venezolano, organismos internacionales, grupos de amigos y demás organizaciones que han puesto su firme intención en colaborar con una pronta solución a la crisis sufrida por la población venezolana. Séptimo, hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional, iglesias, universidades y a todas las organizaciones, gremios y grupos que hacen vida política en el país a respaldar el contenido del presente acuerdo como solución política, constitucional, pacífica y perdurable a la crisis que hoy atraviesa el país. Octavo, dar publicidad al presente acuerdo. Este documento está suscrito con las firmas, por supuesto, de Juan Guaidó y todos los integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué yo digo que esto es, este documento, este debate, este acuerdo es un gesto de valentía política importante? Bueno, porque es que no hay que ser demasiado agudo para apreciar en este texto que se ha producido un ajuste importante en esa estrategia que todos los venezolanos hemos escuchado y hemos de alguna manera compartido. Aquí se dijo en enero, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Hoy escuchamos, leemos, vemos este documento que hace énfasis fundamental en la negociación política que dé lugar a las condiciones para tener unas elecciones libres, transparentes, con supervisión internacional, con un nuevo órgano electoral,
para precisamente de esa manera lograr el cese de la usurpación. ¿Por qué ocurre esto? Por capricho. Porque alguien dijo, bueno, vamos a agarrar las tres, como que si estuviéramos jugando dominó, vamos a agarrar las fichas y vamos a darle un orden distinto. No vale, no se trata de capricho. Se trata de que las condiciones políticas han cambiado en el país y han cambiado en la región y están cambiando en el hemisferio y en el planeta. Eso es lo que ha ocurrido. En el país, ¿qué pasó? Bueno, acá se produjeron, cómo no, intentos, mecanismos para intentar lograr el cese de la usurpación de una determinada manera. Bueno, y no se logró. Allí está lo que ocurrió el 23 de febrero. ¿No recuerdan? Cuando dijeron, bueno, la entrada de la ayuda humanitaria va a ser el día tal y va a ser sí o sí, y eso va a ser la punta de lanza de un esfuerzo para lograr tales y cuales cosas. Bueno, y todos vimos lo que pasó. Todos vimos lo que ocurrió, no solamente en Táchira, en el puente de Tienditas, ¿no? Sino sobre todo lo que ocurrió en la frontera sur, la masacre de Pemones. Eso ocurrió el 23 de febrero. El 22 hubo el concierto y todos nos estábamos abrazando y felicitando. El 23 pasó eso. ¿Qué ocurrió luego el 30 de abril? Hubo otra situación. Obviamente un intento de lograr ese cese de la usurpación de una determinada manera y tampoco se logró. ¿Me entiendes? Eso a nivel local, interno. ¿Qué ha pasado en el mundo? Bueno, que han variado de alguna forma y quizás en forma importante algunas correlaciones de fuerza. México, que era un país que nos estaba respaldando de manera activa en esta lucha, hoy tiene un presidente como el señor López Obrador, que tiene una conducta, digamos pues, de manera importante distinta, ¿no?, a la conducta que tenía el gobierno anterior sobre el caso venezolano. ¿Sí? Para no decirle madurista, pues de frente. Pero ciertamente el gobierno de López Obrador se conduce de una manera muy diferente al apoyo claro que daba el anterior gobierno mexicano a la lucha del pueblo democrático venezolano. ¿Qué está ocurriendo en Argentina? Bueno, estamos a las puertas de una situación compleja. Allí el kirchnerismo, el peronismo, obtuvo una victoria importante en las elecciones internas, las llamadas elecciones previas, y todo apunta hacia que pudiera producirse, desgraciadamente, un resultado en las elecciones generales de Argentina, donde el presidente Macri, que ha sido un consecuente aliado de la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad, pudiera eventualmente tener problemas para conservar el poder. ¿Qué está pasando en Perú? Que no solamente es un aliado, sino que es la base, la sede del Grupo de Lima. No por casualidad se llama así. Bueno, en Perú hay una severa crisis institucional, muy severa. Ojalá salga con bien. Todos deseamos que salga con bien Perú, esta terrible crisis institucional que está sufriendo, entre otras cosas, no solamente porque han sido aliados en el discurso y en la operación política y diplomática de cerco al régimen de Maduro, sino porque allá hay por lo menos 800.000 venezolanos. ¿Entiendes? Todo eso está ocurriendo. Y dentro, como telón de fondo de toda esa situación, tenemos que el respaldo internacional, que sigue siendo sólido a la lucha del pueblo democrático venezolano, se expresa de manera clara en apoyo a una solución política, electoral, negociada de nuestra crisis. Esa es la verdad. Entonces, todos estos elementos son asumidos por una dirección política responsable, por una dirección política seria, que dice, ¿vamos a renunciar a nuestro objetivo? No, nuestro objetivo es irrenunciable. El cambio político es un objetivo irrenunciable. Pero hay que ajustar la ruta. Sí, hay que ajustarla. Entonces se produce este planteamiento que, repito, tuvo el respaldo de 81 diputados de la mayoría democrática en la Asamblea Nacional. Repito, me quito el sombrero ante el coraje político de una dirección que es capaz de ubicar las cosas, de evaluar la realidad y de ajustar
su ruta y su estrategia en función de los cambios que se han producido en el entorno. Eso se llama inteligencia. Eso se llama haber aprendido de los dolorosos errores del pasado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Otro tema muy importante que se tocó ayer en la Asamblea Nacional fue el tema del censo de población y vivienda. A mí como ciudadano y como comunicador popular me agrada que la Asamblea, que nuestra dirección política del campo democrático, que es la Asamblea Nacional, haya tenido oídos para este planteamiento que hicimos por primera vez en este espacio hace ya algunas semanas. Cuando nadie hablaba de esto, nosotros dijimos, ojo a la trampa. Viene una situación muy compleja porque el censo de población y vivienda ha sido anunciado como una operación militar y partidista por voceros del gobierno. Y eso es no solamente inaceptable desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético, sino que es ilegal. Bueno, ayer se dio el debate en la Asamblea Nacional sobre este tema. Y la intervención que con mayor claridad y crudeza manejó el asunto fue la intervención del diputado Enrique Márquez, ex vicepresidente, por cierto, de la misma Asamblea Nacional. Enrique nos concedió una entrevista exclusiva sobre este tema que compartimos de inmediato con ustedes. Escuchen. Vamos a conversar de inmediato con el diputado Enrique Márquez. El diputado Enrique Márquez ayer, martes primero, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, disertó sobre un tema que reventamos acá en la Fuerza de la Unión hace algunas semanas, la realización de un censo de población y vivienda que transgrede lo que es la tradición y la normativa legal, un censo militarizado, un censo partidizado, un censo que no garantiza las características de neutralidad y de discreción en el manejo de la información. Enrique, gracias por concedernos estos minutos. ¿Cuál es la esencia y el propósito del planteamiento que hiciste ayer en esta sesión de la Asamblea Nacional? Bueno, muchísimas gracias, Chuo, por la oportunidad. Lo primero que apuntamos ayer es la oportunidad, el momento. Nosotros no creemos que este sea un momento para hacer un censo en Venezuela. El país está semidestruido, semiparalizado, una diáspora tan grande como ha ocurrido, y pretender que a un país sin electricidad, sin agua, con tantos problemas económicos, va a prestar la atención a un censo en este momento, creo que el gobierno está equivocado. Aparte de que me imagino lo que ocurrirá, por ejemplo, cuando esta gente de la milicia o gente del partido de gobierno vayan a tocar en la puerta a los maracuchos para hacer el censo. Yo me imagino que nadie lo va a dejar entrar, como mínimo, si no ocurren algunas otras cosas, porque efectivamente hay mucha inconformidad con lo que ocurre, y el gobierno ha hecho un planteamiento que de entrada es ilegal. Y es ilegal porque quien tiene que hacer el censo, que usualmente se realiza cada 10 años para actualizar datos, cosa que nosotros no nos oponemos a que se haga el censo cuando corresponda,
pero que se haga bien. Usualmente el Instituto Nacional de Estadística invierte largos años con antelación para preparar este censo, porque tiene que preparar personal, porque tiene que preparar procedimientos, porque tiene inclusive que hacer campañas comunicacionales importantes para que el pueblo colabore en el censo, esté en su casa el día del censo, colabore con las personas que van identificadas para hacer el censo. Es decir, es todo un procedimiento que ha sido obviado y que está siendo organizado no por el Instituto Nacional de Estadística, sino quién sabe por quién. No hay realmente un responsable claro. Además de eso, el censo pareciera estar condenado al fracaso. No está, como he dicho antes, bien organizado, y es una lástima, porque mientras el país se está cayendo a pedazos, que el gobierno esté gastando plata en esto, sencillamente para tratar de precisar algunos inmuebles vacíos, a lo mejor, que es lo que uno puede pensar, para tratar de obtener información valiosa para su proceso político, pues es realmente doloroso. Nosotros creemos que lo que va a ocurrir es que este censo va a ser un fracaso, y es una lástima por el dinero que se invierte en él, pero la gente no le va a prestar atención. No es momento para eso, y nosotros sí advertimos que lo oportuno sería posponer el censo de tal manera que se haga, ya sea en el 2020 o en el 2021, con preparación adecuada, con antelación, con información, para que la gente lo acepte y pueda tener éxito. Estamos conversando con el diputado Enrique Márquez, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, en la actualidad es diputado por el Estado Zulia, y es, por supuesto, uno de los líderes, de las voces más destacadas del campo democrático venezolano. Precisamente de esa perspectiva específica, Enrique, los que estamos interesados en el cambio democrático, los que estamos interesados en la reconstrucción de este país, tenemos muy clara la necesidad de que haya acá una plataforma de información confiable. O sea, en este momento ni siquiera se sabe cuántos somos en Venezuela. Las hipótesis, las proyecciones de población, para decirlo con más rigor, fueron vulneradas porque la emergencia humanitaria compleja detonó un éxodo que ha llevado fuera de nuestra frontera a más de 4 millones. Es decir, aquí no sabemos en este momento ni cuántos somos, ni dónde estamos, ni cómo sobrevivimos. Por supuesto, hace falta un censo. Ahora, ¿cómo te imaginas tú un planteamiento que permita hacer en el 2020 o en el 2021 un censo confiable? Bueno, fíjate, lo primero sería llegar a un acuerdo, en este caso entre la Asamblea Nacional, quien tiene mucho que decir, porque en el articulado de la ley del INE establece que la Asamblea Nacional es la que aprueba al final el censo, de tal manera que tenemos voz y voto en la materia, de tal manera que nosotros deberíamos y podríamos hacer un acuerdo, en este caso con Maduro y con su ministro, para posponer esto y hacerlo en conjunto. A todos nos interesa tener esta información, pero lo que no consideramos nosotros aceptable es que esta información sea absolutamente fuera de la neutralidad, que sea tomada por gente que no tiene que ser tomada, de tal manera que un planteamiento podía ser un acuerdo. Yo honestamente creo que es una locura hacerlo ahora, pero coincido en la necesidad de hacerlo en algún momento en el corto plazo, de tal manera que ahí lo que se debería hacer es fijar una fecha con antelación, con suficiente antelación. Y fíjate, por ejemplo, que en el censo de hace 10 años, más o menos 10 años, fueron 2 domingos nada más, porque tú tienes que garantizar que la gente esté en su casa, pero no tampoco puedes hacerlo como lo pretenden hacer aquí, que lo van a hacer por varios meses, todos los domingos. Y entonces, ¿cuándo van a visitar tu casa? ¿Cómo tú estás en tu casa ese día? Es decir, está mal preparado. El planteamiento tiene que ser una preparación profesional adecuada, sacar a la milicia de allí, sacar al partido de gobierno de allí, y que el INE contrate, como lo hacía siempre, a jóvenes venezolanos, que son miles a propósito, que tienen que ser miles, que los entrene, que haga una campaña divulgativa, y en el momento preciso, dentro de un año, dentro de 2 años, ese censo se pueda realizar. No nos oponemos a que se haga, pero consideramos que ahorita es una locura.
Estamos conversando, repito, con Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional y una de las voces más destacadas del llamado G4, el conjunto de fuerzas que respalda la presidencia interina del presidente Juan Guaidó. Enrique, ayer, ya trascendiendo el tema del censo, se produjo también la aprobación de un acuerdo importante en la Asamblea Nacional, corroborando lo que llaman la ruta integral por el cambio democrático en el país, y de alguna manera es posible advertir una suerte de evolución en el planteamiento de la dirección opositora. De acuerdo a las palabras del propio diputado Henry Ramos, si el objetivo central es lograr el cese de la usurpación, en este momento pareciera que el camino más expedito para lograr ese cese de la usurpación es trabajar por elecciones libres. Cuando decimos libres, decimos supervisadas, con nuevo CNE, con vigilancia internacional, etcétera. Este proceso, este acuerdo fue aprobado por la inmensa mayoría de la Asamblea Nacional. Estamos en presencia entonces efectivamente de un ajuste, por así decirlo, en la estrategia del campo democrático. Sí, yo creo que el discurso de nuestro compañero Henry Ramos Alup allí fue bastante demostrativo de eso, porque él plantea en su discurso algo que ya dentro de la oposición está claro, que la estrategia debe ser ajustada. Tú no puedes permanecer inmóvil frente a los cambios que ocurren en tu país, y aquí han pasado muchas cosas este año. Tú no puedes estar inmóvil, no puedes tener una estrategia que está petrificada, sino que tienes que moverla, tienes que buscar cómo ajustarte para poder lograr los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que nosotros perseguimos? En este caso es rescatar la democracia a través de una elección presidencial libre, que pueda solucionar los problemas económicos de Venezuela, que pueda generar gobernabilidad, que pueda abrir las puertas a un país con desarrollo, un país con tranquilidad, un país que pueda ser vivible. Ahora, en enero se planteó una ruta que incluía los 3 pasos, el cese de la usurpación hasta llegar hasta las elecciones. Ahora se está planteando que lo importante es que haya elecciones, es decir, aceptando que esta elección se puede dar en diversidad de escenarios, y estamos dispuestos a discutirlos todos. Ya el propio Juan Guaidó ha dicho que en Barbados se planteó un esquema mediante el cual ambos, tanto Guaidó como Maduro, salían de sus cargos y se generaba una especie de transición para una elección. Eso puede ser una fórmula, pero puede haber otras. El gobierno debería plantear qué es lo que prefiere, pero lo que prefiere no puede ser quedarse ahí sin hacer elecciones, porque el país ya no se lo cala más. De tal manera que sí creo que hay un cambio en la visión estratégica y que hay un cambio en el planteamiento. Me parece un cambio feliz, me parece un cambio que puede darnos más posibilidades, que es advertir que lo que al pueblo venezolano le importa es tener unas elecciones para cambiar a Venezuela, sin importar las condiciones exactas en las cuales esta ocurra. Me refiero a política. Por supuesto, no aceptaremos sino una elección libre, con un CNE potable, es decir, que pueda ser aceptado por todas las partes y con las condiciones electorales mínimas necesarias para generar transparencia. Diputado, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en esta madrugada del miércoles 2 de octubre. Muchísimas gracias a ti, Chugo. Hasta pronto. Eran las palabras del diputado Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y una de las voces más representativas de ese conglomerado de fuerzas políticas llamado el G4, que es la dirección política efectiva del campo democrático y de la mayoría democrática en la Asamblea Nacional. Todo esto corrobora, digamos, el análisis que hicimos en el primer segmento del programa, pero además apunta hacia una dinámica que creo que es muy importante para los temas urgentes de la ciudadanía. Lo hemos dicho en otros programas, lo ratificamos hoy. Mucha gente habla del futuro como un espacio nebuloso que está allá adelante y siempre te dicen, bueno, los tipos del gobierno son particularmente irresponsables, ¿no? Según el gobierno, la culpa de todo lo que está ocurriendo hoy la tiene Cristóbal Colón, ¿no? Y los 40 años, y etcétera, pues. El pasado lejano.
y las cosas a las que tenemos derecho supuestamente se verán en un futuro, quién sabe cuándo, ¿no? En el ámbito opositor ocurren también cosas con el manejo del tiempo. Nos hablan de una oferta sustancialmente de futuro, nos hablan del plan país y de todo lo que aquí va a ocurrir el día después. Ahora, ¿cómo Carrizo vivir hasta el día después? ¿Cómo Carrizo garantizar que después del cambio político haya un país que gobernar? Enrique Márquez, en esta explicación que nos dio a propósito del tema del censo, le preguntamos, bueno, estamos de acuerdo, no compartimos la idea de un censo militarizado y partidizado, pero si queremos reconstruir el país, necesitamos una plataforma de información. Entonces nos responde Enrique Márquez, bueno, es viable, es factible, ¿no? Un acuerdo con el gobierno, con el régimen de Maduro, para garantizar que haya ya en el año 2020 o 2021 un censo que responda a las características técnicas que debe tener. Entonces, escuchen ustedes a un dirigente de la oposición hablando de un acuerdo parcial para lograr una cosa que es importante para todos nosotros, porque en efecto, la fisonomía del país cambió y tú no puedes reconstruir aquello que no conoces. Necesitamos una plataforma de información confiable si de verdad queremos reconstruir a Venezuela. Ese mismo ejemplo, ese mismo esquema de acuerdos puntuales sobre temas concretos de interés para la población se puede replicar en otros espacios. Sobre eso vamos a hablar al retorno de la pausa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hemos dicho desde el principio de este programa que lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional es una muestra de coraje político, de responsabilidad política, y efectivamente hay factores de la oposición venezolana que están actuando evidentemente con mentalidad de estadistas. Están pensando más en el país que en la pequeña pugna dentro de sus grupos o entre sus grupos. ¿Por qué digo esto? Porque ajustar una ruta a veces está más difícil que definirla, ¿no? Para definir una ruta, bueno, puede haber muchos debates y mucha discusión y mucho intercambio, pero una vez definida una ruta, esa ruta tiene su propia inercia y entonces hacer ajustes, modificarla, cambiar los acentos, se puede tornar en algo muy complicado. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, por cierto, costosísimo para todos nosotros. Hablemos de los elementos previos a esta decisión de ayer en la Asamblea Nacional. El 6 de diciembre del año 2015, el campo democrático obtiene una victoria inmensa, apabullante, la victoria política más importante no de los últimos 20 años de lucha contra el chavismo, sino de toda la historia político-electoral de Venezuela. Eso fue lo que obtuvimos el 6 de diciembre del 2015. ¿Qué pasó después? Pasó después que, lamentablemente,
factores importantes en la conducción política de la oposición venezolana pensaron que la magnitud de ese triunfo permitía entonces escalar las cosas de tal forma que se podían acelerar los procesos para salir del régimen de Maduro. ¿Cuál era la ruta electoral normal, constitucional, prevista, no solamente en la programación del Consejo Nacional Electoral, sino en la misma Constitución de la República? Bueno, hubo elecciones parlamentarias el 2015, estaban previstas elecciones de gobernadores en el 2016, estaban previstas gobernaciones de alcaldes en el 2017 y estaba prevista la elección presidencial del 2018. ¿Cuál era, digamos, el camino lógico después de haber obtenido en esa ruta, en esa autopista, un triunfo tan abrumador como el del 2015? Bueno, hubiera sido, ese era un camino, prepararse para arrasar en las elecciones del 2016 de gobernaciones, obtener casi la totalidad de las gobernaciones, luego ir a las elecciones municipales en el 17, previsiblemente obtener también un resultado bastante importante allí, y luego con esa masa de poder acumulado, arrasar en el 2018 y promover el cambio total, no solamente de gobierno, sino de sistema en Venezuela. ¿Qué ocurrió? Bueno, que hubo voces que dijeron, no, este país no aguanta hasta el 2018. No se puede esperar. La crisis es muy grave. Venezuela no va a aguantar, este país revienta antes. No cuenten conmigo. Si el cambio no es en el 2016, se escuchó decir a alguien. Imagínense ustedes, resulta que estamos en el 2019. Y resulta que en las elecciones del 2018 la oposición no se pudo poner de acuerdo para tener un candidato y entonces un sector se abstuvo, otro sector participó y se puso la cómica que ya todo el mundo conoce. ¿Qué ocurrió entonces en el año 2016, en los primeros meses del 2016? Bueno, hubo un acuerdo de conveniencia, ¿no?, entre los que eran muy impacientes, que querían salir del gobierno simplemente como ejercicio de fuerza, pues de la musculatura social que estaba en contra del régimen, y los otros que decían, no vale, la salida tiene que ser electoral. Entonces, ¿qué se produce? Un punto medio. ¿Cuál era el punto medio? El referendo revocatorio. ¿Por qué? Porque si bien el referendo revocatorio era una vía más rápida, seguía siendo una vía prevista en la Constitución y de naturaleza electoral. Muy frágil, por cierto, porque al final, que hubiera o no revocatorio dependía en buena medida de que el gobierno lo permitiera a través del control que tenía sobre el Consejo Nacional Electoral y sobre el TCJ. Pero bueno, el RR se transformó en el punto medio para lograr que todos estuvieran de acuerdo, pues. Los muy impacientes y los que estaban de acuerdo en que la salida tenía que ser electoral. Y nos metemos todos por el callejón del RR. Hasta que ocurre, precisamente, por cierto, en octubre del 2016, el manotazo que da el gobierno utilizando un pretexto leguleyo y unos tribunales regionales que no tenían competencia para robarnos el derecho al referendo revocatorio. Pero es que eso debió haber estado previsto, esa posibilidad debió haber estado prevista porque era más o menos obvia. ¿Qué ocurre? Hubo entonces una dirección política que fuera capaz de decir, bueno, pasó esto con la ruta que habíamos definido, hay que hacer ajustes, hay que hacer una reingeniería de la ruta, ¿no? Tenemos que regresar a aquella autopista que nos garantizaba los éxitos que hasta ahora hemos obtenido. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente no ocurrió así. En vez de tener política, en vez de ajustar la política que teníamos, empezaron a producirse ocurrencias. Que si la marcha Miraflores, como que si eso fuera una estrategia, que si el abandono del cargo, ¿no? Y bueno, que si el juicio al presidente. Esas fueron las tres ocurrencias de aquel momento. Y bueno, nos metimos en un proceso donde a lo largo de todo el año 2017 y de todo el año 2018, lo que se hizo fue despilfarrar el capital político acumulado por la victoria del año 2015. Esa es la triste realidad, esa es la triste verdad. Usted puede ponerle adornos, puede ponerle excusas, puede X, pero esa fue la manera como esta oposición triunfante en el año 2015 amanece
en enero del año 2019 bastante más lejos del poder. Hoy estamos viendo un ejercicio político por parte de la Asamblea Nacional, por parte del presidente Guaidó, por parte de esa dirección política, con una madurez que no se tuvo en el año 2016. Están diciendo, bueno, aquí nos planteamos una ruta en enero, y esa ruta decía cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Qué ha ocurrido con esa ruta? Bueno, que nos hemos encontrado con severos obstáculos, con obstáculos más fuertes de lo que pensábamos en aquel momento, ¿no? Y se han producido cambios en el país y en el mundo. Repito, ya hablé de lo que pasó en México, ya hablé de lo que está a punto de pasar en Argentina, ya hablé de la crisis de ese aliado importante que tenemos en Perú, eje del Grupo de Lima, entre otros casos, entre otras situaciones. Entonces, ante esta situación, ante este marco, una dirección política responsable no puede seguir sencillamente repitiendo el mantra, ignorando los cambios que se han producido en el país y en la región. Y entonces se produce este ajuste, un ajuste que nos dice sencillamente, venezolanos, el objetivo es el cambio. Y si para lograr ese cambio es necesario poner de primero, centrar los esfuerzos, centrar la mira, el enfoque en la consecución de las elecciones libres para de esa manera lograr el cese de la usurpación, bueno, habrá que hacerlo. No porque se nos haya cambiado el antojo o las ganas, sino porque la realidad y los intentos que se han hecho ya y los resultados de esos intentos nos indican, nos revelan que efectivamente hay que ajustar la ruta. Bueno, eso fue lo que hizo la dirección política y ojalá eso que se hizo tenga como resultado también una mayor conexión de ese esfuerzo político por lograr el cambio con lo que es la lucha, la dura lucha del día a día del venezolano para sobrevivir a la crisis. Sobre esto vamos a hablar precisamente al retorno de la siguiente pausa comercial. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos con el segmento final acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión.
482-9750 y @ChugoTorrealba por RCR. Regresamos a las Fuerzas de la Unión. En el segmento pasado, para ubicar la importancia de este ajuste en la ruta decidido ayer por la Asamblea Nacional, poníamos un antecedente, lo ocurrido en el año 16, en el año 17, en el año 18, donde por no hacer ajustes en la ruta, se persistió en una estrategia obviamente equivocada que, se tradujo en derrotas muy duras, se tradujo incluso en la pérdida de vidas humanas, jóvenes, cómo no, asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado o por las bandas paramilitares del madurismo, sí, pero en el marco de una estrategia obviamente fracasada, donde se le decía al país a cada rato, no, esto está blanditico, hay que empujar más, una marcha más, esta vez sí vamos a pasar de Bellomonte, esta vez sí vamos a llegar a Miraflores. Y de intento en intento, repito, fueron 7 meses del año 2017, fueron 160 vidas, fueron todo ese dolor, toda esa sangre en el asfalto, para después decirle al país, por cierto, mira, va a haber elecciones municipales no sé cuándo, ven y vota por mí, sin explicarle al país la naturaleza de ese ajuste. Entonces, bueno, por supuesto, pasó todo el desastre que pasó. Esa dirección política fue derrotada en la calle y fue derrotada luego también en las urnas, pues, con fraude, con trampa, con todo lo que tú quieras, pero también en medio del más absoluto abandono por parte de las bases de la sociedad democrática venezolana, que no entendía aquello que estaba ocurriendo. Por eso, repito, me parece tan digno de respaldo este acto de ajuste, de rectificación, de precisión en la ruta de la lucha del pueblo venezolano hacia el cambio democrático. Ahora hablemos ya no de los antecedentes, sino de hacia adelante, porque abre esta declaración que nos dio Enrique Márquez una posibilidad interesante. Yo le planteamos sobre el tema del censo, y nos decía Enrique Márquez, es inaceptable un censo militarizado, un censo con la milicia, un censo con el partido PSUV, con las VC y con el partido Somos Venezuela. Es inaceptable. Y yo le digo, pero para quienes queremos reconstruir Venezuela es indispensable una plataforma de información que sea fidedigna, porque este país cambió radicalmente en los últimos 5 o 7 años y no se puede reconstruir aquello que no conoce. No podemos hacer como hicieron estos vagos que tumbaron 7 hospitales en Caracas porque que los iban a reconstruir y resulta que no tenían ni los planos y nos quedamos con los hospitales en el suelo durante muchos años. Esa torpeza madurista no la podemos repetir nosotros. Entonces le digo, ¿cómo hacemos para tener censo, pero no de esa manera? Entonces dice Márquez, bueno, vamos a tratar de montar entonces un acuerdo político con estos tipos, porque además tenemos una urgencia de tiempo. Los censos, la ronda de censos de las Américas sugiere que los censos deben realizarse en los años terminados en 0 o en 1 para poder conservar la comparabilidad de los datos. Así que ese censo, si bien rechazamos esto que está ocurriendo, lo que hay que hacerlo rápido para poder realizar el censo o en el año 2020 o en el año 2021. Eso es lo que plantea Enrique Márquez, que a mí me parece que tiene alguna lógica, si eso fuera posible. Pero yo voy más allá, porque tenemos otra serie de problemas que requieren de manera expedita una solución. Y ojalá, nosotros pudiéramos chasquear los dedos y decir, no hay agua en tu casa. Acto de magia. Tenemos nuevo gobierno, un gobierno que tenga las competencias técnicas y profesionales y el acceso al financiamiento para reconstruir y restablecer los sistemas TUI 1, TUI 2 y TUI 3 y tener agua a todos nosotros. Pero eso no es así. Eso no es así. No existe la posibilidad de la magia. Hay que buscar acuerdos necesarios para resolver problemas urgentes. Hay 2 que a mí me parecen extremadamente urgentes y donde, por cierto, se ha avanzado en planteamientos que pudieran ser muy interesantes y que pudieran transformarse en realidad si aquí la sociedad presiona para que esos acuerdos se produzcan.
Doy un dato, ya lo había mencionado en una ocasión anterior. Existe un avance para lograr acuerdos en materia eléctrica, para auxiliar a ciudades que están en una situación muy precaria sobre el tema eléctrico. En primer lugar, Maracaibo. Por la Mar también está en ese lote y por lo menos 3 ciudades más. Ese acuerdo tendría listo incluso financiamiento, $350 millones que serían aportados por la Corporación Andina de Fomento. Pero hay un tema, ¿no? Para que eso fluya es necesario, por un lado, que el gobierno lo pida y por otro lado, que el régimen de Maduro lo pida y por otro lado, que la Asamblea Nacional lo apruebe. Eso implica un nivel de acuerdo sobre algo concreto. Y ahí se trancó el serrucho. ¿Me entiendes? Vayan a decirle a los maracuchos, ¿no? Que no hay que hacer ningún acuerdo de nada porque lo importante es el cese de la usurpación. Vale, Maracaibo está transformada en una ciudad fantasma. La situación es extremadamente delicada y repito, existe ese camino que podría proveer, no de manera inmediata, pero por lo menos en un semestre, en 6-7 meses, una mejoría sustancial en la capacidad de generación térmica, ¿no? De acuerdo a los papeles técnicos que yo he visto. No será la solución ideal, pero si no se hace nada, durante esos 6-7 meses lo que se va a producir es una profundización de la crisis que hoy se vive, ¿no? Y vamos a tener una situación muchísimo más difícil, más precaria que la que se enfrenta en la actualidad. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, ahí hay un escenario que, repito, tiene incluso dinero por detrás. ¿Y qué falta entonces? Voluntad política para lograr un acuerdo ya en beneficio de la población. El tema alimentario es otro tema importante. Repito, ya existen en Venezuela municipios, espacios, donde hablar de hambruna no es una exageración, sino una realidad técnica, porque ya se produce la cantidad de muertes por desnutrición que constituyen un indicador claro de la presencia de hambruna. Ya eso está ocurriendo. Y hay un planteamiento, como el plan de acuerdo de petróleo humanitario, que permitiría decuplicar, es decir, multiplicar por 10 la cantidad de alimentos en nuestro país. ¿No estarían en control de Maduro? Cierto, no estarían bajo control de Maduro. ¿Estarían bajo control de la oposición? No, tampoco. Estarían en un esquema distinto, con apoyo de las Naciones Unidas, con apoyo de oficinas técnicas internacionales y con la participación y veeduría, contraloría de las ONG venezolanas, expertas en el área. Pero eso está allí. La propuesta hecha por Francisco Rodríguez está allí. Y no discutirla, no debatirla, porque el gobierno, no le interesa, porque mientras haya hambre ellos tienen más control. Y la oposición no la discute, no, porque con el gobierno no se discute nada, porque lo que nos interesa es el cese de la usurpación. Y mientras tanto hay gente muriendo de hambre. Son 2 ejemplos concretos de cómo hay que avanzar aprovechando justamente este ajuste en la estrategia. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.